Antes de ver los ejercicios 3 y 4 del archivo Monotonía y Curvatura 2, recordemos la siguiente propiedad, según la cual, si en una cisa x igual a x sub 0 se anula la primera derivada, la segunda, la tercera, y así sucesivamente, hasta la derivada de orden enésimo, en la que se obtiene un resultado ya distinto de 0, pueden extraerse las siguientes conclusiones acerca de la cisa x igual a x sub 0. Si el orden n de derivación de la primera derivada no nula es par, es decir, si n es par, en la cisa x igual a x sub 0 tendremos un extremo relativo. Si el orden n de derivación de la primera derivada no nula, de esta de aquí, es impar, entonces en x igual a x sub 0 tendremos un punto de inflexión. Además, se contemplan dos casos cuando el orden de derivación n es par. Si la cantidad numérica que nos sale en la derivada enésima, distinto de 0, es positivo, tendríamos en x igual a x sub 0, tendríamos un mínimo relativo. En cambio, si la cantidad que se obtiene en la derivada enésima, distinta de 0, fuese negativa, tendríamos en x igual a x sub 0 un máximo relativo. Pues bien, una vez que hemos recordado esta propiedad, pasamos a resolver los ejercicios 3 y 4. El ejercicio 3 nos pide que, dada esta función, estudiemos si tiene máximo, mínimo o punto de inflexión en x igual a 2. Empleando la propiedad que acabamos de ver, tendremos que calcular la primera derivada, igualarla a 0 y resolver esa ecuación. Nos sale x igual a 2. Es decir, en x igual a 2 se nos anula la primera derivada. En x igual a 2 tengo un punto singular. Tal como hemos visto en la propiedad, calculo la segunda derivada de la función del enunciado, que es esta de aquí. Y la valoro en esta misma cisa, en x igual a 2, saliéndome 0. Es decir, que el valor de la segunda derivada en x igual a 2 es 0. Se nos sigue anulando. Acudimos a la tercera derivada de la función, la calculamos y hallamos el valor de la tercera derivada en x igual a 2, que también se obtiene 0. Continuamos con la cuarta derivada, que una vez calculada la valoramos en x igual a 2, que también se nos anula. Finalmente llegamos a la derivada de orden quinto, que se obtiene menos 120. El valor de la derivada quinta para cualquier valor de x es constante, de menos 120, y por lo tanto, en particular, la derivada quinta evaluada en 2, en esa cisa, nos saldrá menos 120, que es distinto de 0. Como la primera derivada no nula que hemos encontrado es de orden impar, 5, concluimos, en base a esta propiedad que vimos antes, concluimos que en x igual a 2 tengo un punto de inflexión, tal y como nos lo indicaba aquí. Si n es impar, en esa cisa tendré un punto de inflexión. Mediante este método habríamos resuelto ya el ejercicio, habríamos contestado la pregunta. Pero además de resolverlo mediante este método, vamos a resolverlo también utilizando otros dos métodos, que se utilizan más frecuentemente. El primero de ellos es estudiar el signo de la derivada de esta función, la primera derivada de esta función, alrededor del punto de la cisa x igual a 2, mediante el cuadro. En el cuadro aparecen los dos intervalos en los que queda subdividido el dominio por el punto x igual a 2, que es un punto singular,
que es un punto que me anula la primera derivada. Estudio el signo de la primera derivada a izquierda y derecha y obtengo que a izquierda y derecha me sale positiva. El signo de la primera derivada a izquierda y derecha del x igual a 2 me sale positivo, lo que indica que la función del enunciado es creciente a izquierda y es creciente a derecha del punto de abscisa a x igual a 2. Como el crecimiento no ha variado de un lado a otro, no tenemos extremo relativo en x igual a 2. Y puesto que no es extremo relativo y es punto singular, x igual a 2, solo cabe la posibilidad de que sea entonces punto de inflexión. Conclusión coincidente con la que hemos sacado antes utilizando la propiedad. Y para comprobar aún más que en x igual a 2 tengo un punto de inflexión y no un extremo relativo, podemos también recurrir a estudiar el signo de la derivada segunda. La derivada segunda también se anula en x igual a 2 y estudio su signo ayudándome también del cuadro. En el intervalo que va desde menos infinito a 2, la segunda derivada, evaluada en un punto cualquiera de este intervalo, toma un signo negativo, lo cual significa que la función es convexa. La función del enunciado es convexa. A la derecha del x igual a 2, la segunda derivada evaluada en un punto interior del intervalo que va de 2 a infinito nos sale positiva. Si nos sale positiva, eso significa que la función del enunciado pasa a ser cóncava. Como a izquierda y derecha del punto de abscisa x igual a 2 nos cambia la curvatura de la función, sacamos como conclusión de que el punto de inflexión, o sea, de que x igual a 2 es un punto de inflexión. Conclusión que ya habíamos sacado previamente tanto con este método como con el anterior. Pero aquí hacemos hincapié en el concepto de lo que es el punto de inflexión de la gráfica de una función. Es aquel punto de la gráfica de una función en la que la gráfica de la función cambia de curvatura. En este caso pasa de convexa a cóncava. El ejercicio 4, un ejercicio exactamente igual, nos pide estudiar si la función tiene algún máximo, mínimo o punto de inflexión. Es una función polinómica, dominio todo R, de grado 4. Recurro a la primera propiedad que hemos visto, a la propiedad que expliqué al comienzo. Calculo la primera derivada, la igual a 0, y obtengo la abscisa que me proporciona un punto singular. En x igual a menos 1, me anula la primera derivada y yo tengo aquí un punto singular, que es como decir que la derivada primera evaluada en esa abscisa se me anula. Calculo la segunda derivada y la evalúo en esa abscisa, en x igual a menos 1, y también se nos anula. Calculo la tercera derivada, la evalúo, calculo el valor de esa tercera derivada para la abscisa x igual a menos 1 y también se anula. Continúo con la derivada cuarta y esta derivada cuarta nos queda igual a menos 24. Esta derivada cuarta para cualquier x del dominio de la función nos sale siempre menos 24. Y en particular, si analizamos el valor que toma esa derivada cuarta en x igual a menos 1, nos sale, por tanto, menos 24. Como la primera derivada no nula que obtenemos en x igual a menos 1 es de orden cuarta, par, sacamos como conclusión que en x igual a menos 1 tenemos un extremo relativo. Y además, como la cantidad, o lo que vale esa cuarta derivada, en x igual a menos 1 es negativa, nos ha salido negativo, tendremos un máximo relativo en x igual a menos 1. El ejercicio estaría resuelto recurriendo a la primera propiedad que hemos visto al comienzo. Puesto que el orden de la primera derivada no nula en x igual a menos 1 es par, en x igual a menos 1 tenemos un extremo relativo. Además, como el signo de esa derivada no nula, primera derivada no nula, en x igual a menos 1 es de signo negativo, se trata de un máximo relativo. Empleando la primera propiedad, el ejercicio estaría completamente resuelto. Pasamos a hacerlo también
a resolver este ejercicio empleando los otros dos métodos. Estudiando el signo de la primera derivada, a un lado y otro del x igual a menos 1, y estudiando el signo de la derivada segunda a los lados de esta cisa que también me anula la segunda derivada. Analizamos el signo de la función a un lado y otro del x igual a menos 1. El signo de la primera derivada en el tramo que va desde menos infinito a menos 1, siendo menos 1 un punto singular, toma un signo positivo. Por lo tanto, la función del enunciado es creciente. Analizamos el signo de la primera derivada en el intervalo que va desde menos 1 a infinito y nos sale negativo, lo cual implica que la función del enunciado es decreciente. Como a izquierda de x igual a menos 1 crece la función y como a derecha del x igual a menos 1 decrece, en x igual a menos 1 tenemos un extremo relativo y ese extremo relativo es máximo, porque crece a izquierda y decrece a derecha. Vemos que el resultado que obtenemos con este método coincide con este otro. Y por último, estudiamos la curvatura de la función mediante el signo de la segunda derivada. En x igual a menos 1 se nos anula la segunda derivada, tal y como vimos aquí. Por lo tanto, estudiaremos el signo a un lado y a otro de esta segunda derivada. La segunda derivada, analizada en ese intervalo, adopta siempre un signo negativo, lo cual significa que la curvatura de la función del enunciado es convexa. La segunda derivada analizada en un punto interior de este intervalo, desde el menos 1 al infinito, toma un valor negativo. Como consecuencia, la curvatura de la función del enunciado es convexa. Y como vemos, tanto a izquierda como a derecha de x igual a menos 1, la curvatura de la función no cambia. Y si la curvatura de la función no cambia en este punto singular, significa que no puede ser punto de inflexión. Tendrá que ser extremo relativo, que es lo que hemos comprobado antes, que es extremo relativo y además, mediante el estudio del signo de la primera derivada, se observa claramente que es un máximo. Son tres maneras de resolver el ejercicio. Utilizando la propiedad, estudiando el signo de la primera derivada, a los lados del punto singular, y estudiando el signo de la segunda derivada, a los lados del punto que me anula también la segunda derivada, que en este caso es x igual a menos 1.